Hola chicos, hoy vamos a reaccionar a alguien que yo veo siempre. Ustedes ya podrán haberlo visto. Nuite. En lo personal me encantan sus videos y me encontré con este. ¿Qué raza de magos será la más poderosa de todo Worldbox? Colocaremos a los druidas negro. En lo personal, díganme cuál es su favorito. Para mí es el nigromante. Amantes, doctoras de la plaga y magos blancos, y los dejaremos desarrollarse durante varios siglos hasta el momento de enfrentarlos en una intensa batalla por el dominio mundial. De hecho, he oído que cada uno tiene su bastón. El bastón de la druida, el bastón de nigromante, el bastón de doctora, el bastón de mago blanco y uno más. Al final lo veremos. Sobre este mapa cuadrado haremos una división exacta en 4 cuadrantes donde colocaremos diferentes biomas. En el cuadrante superior izquierdo ubicaremos el bioma encantado, mientras que a su derecha estará el bioma corrupto. De hecho, en lo personal me encanta cualquier bioma. Si tuviera que decir uno, no sé, sería más o menos el de las Rocklands, porque ahí viven cabras y las cabras son el perfil de este canal, el prota. Cuadrante inferior derecho tendremos el bioma de jungla y por último, en el inferior izquierdo colocaremos el bioma de pantano. Con el mapa ya definido, distribuiremos las razas que participarán en este experimento. En el bioma encantado estarán los magos blancos, en el bioma corrupto, los nigromantes. En la jungla vivirán los druidas y finalmente en el pantano ubicaremos a las doctoras de la plaga. Sin más que añadir, damos play y dejamos que comiencen a construir sus imperios desde cero. Algunos inician construyendo almacenes, mientras otros, como los nigromantes, empiezan con hogueras. Por lo que puedo observar, cada raza tiene su propio idioma. Díganme ustedes cuál sería el nombre más raro que le darían a un idioma en Worldbox. Yo lo llamaría la lengua definitiva. Cual no entiendo absolutamente nada, pero supongo que entre ellos sí lo hacen. Al cabo de unos años, los magos blancos ya habían construido su primera hoguera. Ojalá pudiera ver más cosas sobre ellos. Completado un almacén y estaban edificando su primera vivienda, la cual tiene una curiosa forma de burbuja. También comenzaron a tener descendencia, alcanzando los 12 habitantes. Han empezado a verse. Por otro lado, los nigromantes, con 19 habitantes, Estos son mis favoritos. Si a alguien no les gusta, entonces, pum, vale, lo voy a llamar. van bastante más avanzados. Nah, mentira. Pero eso sí, quiero que les encanten. Ya habían levantado varias viviendas y un palacio para su rey. Además, empezaban a crear soldados esqueletos y a dar vida a los árboles para que protegieran su reino. Los druidas estaban bastante atrasados en comparación. ¿Se fijaron que construyen como los árboles? Se parece mucho a los elfos. Apenas estaban construyendo su segunda tienda de campaña, carecían de palacio o estructuras más avanzadas y tenían solo 9 habitantes. Además, no parecían... ¡Ey! Ya lo encontré con su bastoncito. Muy contentos con que los animales se acercaran demasiado a sus... Que descanse en paz el gatito. F en el chat. Almacenes. Las doctoras de la plaga, por su parte, eran las más... De hecho, subiré un video sobre eso. Avanzadas en el aspecto agropecuario. Ya habían construido su primer molino y varias viviendas adicionales, aunque curiosamente aún no tenían ningún palacio, lo cual resultaba extraño dado su considerable desarrollo arquitectónico y poblacional. Se ve muy diferente esta cosita en la construcción, en las cosas, en la construcción es diferente. La obra de los magos, la obra que tienen los magos era más para arriba y esta es más, no sé cómo decirlo. Durante los siguientes años, hasta cumplirse la primera década, los magos... ¿Cuál de estos es su favorito? ¿Ignorando al mago malvado
¿Cuál de estos 4 es su favorito? Los blancos aceleraron su desarrollo, construyeron más viviendas, un molino y comenzaron Esto ya que es más grande, no sé qué es. la edificación de su primer palacio, alcanzando así el nivel de progreso de las doctoras de la plaga. Además, observé una notable cantidad de plata alrededor del rey. Plata. ¿Quién quiere tanta plata? Díganme si alguna vez hubieron tanta plata con una civilización así. No, lo que podría facilitar su desarrollo bélico en el futuro. Por otro lado, los nigromantes habían expandido significativamente su Pronto verán por qué me gusta. Creo que aquí arriba se enseña. capital, construyendo una mina para extraer principalmente piedra. También pude notar soldados esqueletos equipados con mitril, lo que indicaba que, si lograban producir dichas armas y armaduras en masa, podrían dominar fácilmente en el aspecto armamentístico. Además, fundaron un segundo asentamiento donde pronto comenzarán con su propio molino y nuevas estructuras. En cuanto a los druidas, su situación era peculiar. Pensé que se parecían a Oroles, pero recuerdo esto del Hobbit. Aunque habían logrado avances importantes como un molino, un palacio, viviendas adicionales e incluso una mina de plata, su territorio era muy limitado, lo que frenaba su expansión. Las doctoras de la plaga estaban en una posición similar. Habían ampliado. No entiendo por qué los molinos de todas estas parecen hechos de hueso. Considerablemente su molino, aumentado sus reservas de recursos y fundado un segundo pueblo, donde la situación no parecía. Se está creando una religión. En lo están haciendo porque sí, pero yo les obligo a ponerse en modo religioso. Muy pacífica que digamos. Curiosamente, aunque se atacaban entre sí, también se curaban constantemente, lo que hacía que estos conflictos pudieran prolongarse indefinidamente sin consecuencias reales. ¿Sí? Seguían sin construir un palacio, lo que podría sugerir cierta ¿Por qué no anarquía construyen entre sus palacios? habitantes. Así llegamos al año 100. Para este punto, las Por fin, un libro nigromante y un libro plaga. Los únicos dos que no veo con libros son el libro el mago blanco y la druida, pero sobre los demás me gusta. doctoras de la plaga y los druidas se habían consolidado como los reinos más grandes en términos ¡Otro de libro! población, superando con amplia diferencia al resto. En cuanto al desarrollo, las doctoras de la plaga lograron notables avances tecnológicos. Construyeron múltiples viviendas adicionales, una barraca de entrenamiento para sus soldados, una torre defensiva y varios asentamientos independientes, incluyendo lo que parece ser su primer palacio. Los druidas, por su parte, también establecieron una barraca de entrenamiento y lo que probablemente sea otro palacio. Sin embargo, enfrentaban conflictos internos entre sus ciudadanos. En ocasiones se tornaban violentos y llegaban incluso a la desvivisión. También contaban con torres defensivas y una estructura que parecía ser una biblioteca. Los nigromantes apenas habían progresado en el último. Esta es la razón por la que me encantan los nigromantes. Tienen una cosa muy bonita. Un molino. Así que no lo llamemos cosa. Siglo. Más allá de algunas minas nuevas, su mayor acontecimiento fue la invasión repentina de un par de magos blancos, quienes aparecieron misteriosamente en su territorio, pero no causaron demasiado caos. Aunque disponían de gran espacio libre para expandirse, no mostraron avances significativos. En cuanto a los magos blancos, destacaban una mesa encantada de Minecraft. Alguien dígame por qué lo han hecho. ¿Y ese que craftea? Mucho tecnológicamente. No solo tenían una biblioteca, sino varias, aunque lamentablemente esto no los libraba de muertes inexplicables por fuego. Al llegar al año 500... se están protegiendo y no hay guerra. La situación había cambiado. ¿Y aparte lo aceptaron? En términos de población total, los druidas y los magos blancos tomaban la delantera, desplazando a las doctoras de la plaga al último lugar. No obstante, si hablamos del número de soldados, los druidas mantenían el primer puesto, mientras... Druida God. Tercer lugar para los nigromantes en población. Segundo lugar en defensa. Que los magos blancos descendían al último lugar, siendo superados por los nigromantes y las doctoras de la plaga. Territorialmente hablando, todos los reinos ya habían ocupado el 100% de su espacio disponible. No tienen mucho armamento, pero lo que sí tienen es población.
disponible. Analizando los gráficos de evolución, ¿Qué evolución? ¡Población! Habla más raro que yo. se observa que las doctoras de la plaga experimentaron una caída abrupta en los últimos años, posiblemente relacionada con una crisis alimentaria que se arrastraba desde hace más de un siglo. Aunque viendo el lado positivo, lograron reducir su nivel de indigencia al mínimo. Los nigromantes se mantuvieron relativamente estables, con un leve crecimiento, aunque conservando una... Nigromantes God. Estables. Un momentito. ¿Esto es sobre personas sin casa? En términos de avance tecnológico, alta tasa de indigencia. Los magos blancos estaban en una situación similar, pero con casi nula indigencia. En cuanto a los druidas, permanecían estables en población, pero con una alarmante tasa de criminalidad muy por encima de los demás reinos. En términos de avance tecnológico, no hace falta comparar demasiado. Los magos blancos... OVNIs. Tengo una duda. Los magos blancos creen que los ovnis existen cuando en la vida real sería todo lo contrario y en realidad ya se extinguieron los magos hace como 1500 no sé cuánto y entonces los magos blancos son primitivos pero algo futuristas con sus burbujas. Díganme qué opinan. Eran los más desarrollados sin lugar a duda. Curiosamente, su territorio estaba siendo infiltrado por algunas doctoras de la plaga. Tenía un libro esa. En términos de avance tecnológico, no hace falta comparar demasiado. Los magos blancos eran los más desarrollados sin lugar a duda. Curiosamente, su territorio estaba siendo... Tienen una religión, curiosamente. Acerté, chicos, acerté. No. Infiltrado por algunas doctoras de la plaga que parecían haber migrado pacíficamente sin intenciones de agresión. Mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Las doctoras crean martillos o qué? Estoy grabando. En el reino de las doctoras de la plaga ocurría algo peculiar. Aunque seguían progresando, sufrían grandes ¡Querían fuego! Lo que podría estar relacionado con la caída en la producción de alimentos que habíamos visto en las gráficas. Además, un druida había invadido su territorio, lo cual alteró el bioma, aunque al final de cuentas, el bioma de pradera no es para nada desventajoso. Curiosamente, los druidas mostraban la costumbre de lanzarse ellos os han aprendido a navegar, pero no hay nada para navegar. Entre sí, quizás como consecuencia de los frecuentes... Pregunta. ¿Le puedo levantar yo un Crabzilla? Porque lo podría pisotear con esa cosa. Conflictos internos, que si no se contenían, podrían generar una grave crisis demográfica. ¿Se están matando? Los druidas no eran los únicos con problemas internos. Los nigromantes. Son top 1 los nigromantes. Nigromantes también lidiaban con disputas dentro de su reino, aunque ahora contaban con el apoyo de fantasmas, lo cual podría serles útil para atacar a otros reinos una vez que el muro se caiga. A pesar de tener mucho terreno aún sin poblar, no mostraban interés en expandirse. De todos modos, su población se mantenía en niveles similares a los otros reinos, con todos los reinos ya establecidos. Están en su pico de altitud, literalmente. Llegó el momento decisivo. Derribaremos el muro que los separa para dar inicio al gran enfrentamiento. Lo primero que ocurrió fue que varias doctoras de la plaga regresaron a su territorio correspondiente, aunque algunas fueron atacadas por magos blancos en el trayecto. En la frontera entre druidas y nigromantes, estos últimos iniciaron una invasión. Druidas, noob. Nigromantes, God. Al territorio druida, generando un poco de caos. Poco después, las doctoras de la plaga les declararon la guerra a los magos blancos. ¡Más burbujas! ¿Qué tienen? ¿Esto es una religión? Y los nigromantes hicieron lo propio con los druidas. En cuestión de segundos, ambos frentes estallaron en guerra. Explosiones, rayos y llamas cubrían los campos de batalla. Las doctoras de la plaga tomaban ventaja rápidamente sobre los magos blancos, destruyendo varias de sus viviendas, al igual que los druidas contra los nigromantes. Ambos bandos intentaban frenar el crecimiento poblacional del enemigo, destruyendo casas y molinos. Sin embargo, los más perjudicados eran sin duda los magos blancos, que eran arrasados por las constantes oleadas de ataques de las... Lo pausé. Ahora todos los fans escriban F por los magos blancos. Doctoras. La mayoría de sus ciudadanos eran niños sin preparación para la guerra. Y F por la mesa encantada.
El zoom. Guerra, y aunque intentaban resistir, estaban claramente superados. Incluso se desataron terremotos para acelerar su extinción. Mientras tanto, los druidas usaban hechizos de lentitud para intentar ganar terreno frente a los nigromantes. Demencia. Por su parte, los magos blancos, rodeados por enemigos, fueron finalmente exterminados tras un potente terremoto. Las doctoras celebraron su victoria con fuegos artificiales. Aunque en el otro lado del mapa, la guerra seguía con intensidad. Los nigromantes enfrentaban una crisis aún mayor. Y es que los fantasmas y esqueletos que se encontraban bajo su control se rebelaron y comenzaron a eliminarlos uno por uno. Intentaron contraatacar con hechizos de demencia para afectar a los druidas de la misma forma, pero estos reaccionaron rápidamente y neutralizaron la amenaza. Tras recuperarse de la batalla contra los magos blancos, las doctoras de la plaga decidieron aprovechar la debilidad de los nigromantes para atacarlos. Después de arrasar con el territorio que habían conquistado los nigromantes en el cuadrante de los magos blancos, marcharon directo al corazón del reino. Los druidas, al ver esto, no dudaron en unirse al ataque para no quedarse sin su parte del botín. Sin embargo, se están matando. De lucha y algunos terremotos más, las doctoras de la plaga lograron conquistar completamente el territorio de los ¡No! ¡Mi favorito! ¡Lo mataron! Nigromantes, quedándose con todos sus recursos. Los druidas, aunque no obtuvieron tierras, celebraron la eliminación de su enemigo. Lo que no sabían era que ahora deberían enfrentarse a un reino 3 veces más grande. ¡Obvio! Alrededor de 60 años, y con todo el mundo ya habitado, las doctoras de la plaga decidieron lanzar su ofensiva final contra los druidas para conquistar el mundo. Organizaron sus tropas en 3 frentes: sur, centro y norte. El ataque fue simultáneo y brutal. Algunas doctoras e incluso esqueletos intentaron ayudar a los druidas, pero la ofensiva era imparable. El fuego se propagaba rápidamente, obligando a los druidas a retroceder. ¡Se están matando! Rodeados. La resistencia druida era admirable, sobre todo gracias a sus escudos, pero no era suficiente. La diferencia entre los reyes de ambos bandos era abismal. La reina de las doctoras tenía 1300 puntos de salud, mientras que el de los druidas apenas superaba los 200. Con el paso del tiempo, los druidas perdieron el 90% de su territorio y se vieron obligados a dividirse en 2 reinos independientes. A las doctoras de la plaga esto no les importó y enviaron tropas por todos los frentes, destruyendo primero el reino principal. Mientras aún festejaban esa conquista, eliminaron por completo al reino secundario. Tras extinguir definitivamente a los druidas, las doctoras de la plaga festejaron su dominio absoluto sobre el mundo. Habían demostrado una fuerza ofensiva sin comparación, dejando a todas las demás razas muy por detrás. Incluso me hace preguntar si serán capaces de enfrentarse a los magos maléficos. ¡Ese! Les voy a demostrar quién ganará. Quienes son conocidos por ser una de las razas más rotas del juego. Pero primero les recomiendo ir a ver 1000 likes y lo reaccionamos otra vez. Bioma canadiense. Fin.